Estamos viviendo una crisis sistémica del capitalismo globalizado, una crisis económica, una crisis financiera, la crisis climática, la crisis alimentaria y una crisis institucional internacional. No puedo desarrollar las diferentes facetas de la crisis porque no tengo el tiempo para hacerlo acá. Lo desarrollé en varios trabajos, traducido, publicado aquí en América Latina sobre el tema de la crisis global. Pero yo quería mencionar esa crisis global porque hay que enfocar la crisis financiera, la crisis bancaria, la crisis de la deuda en la crisis global. Y también porque quiero subrayar que a pesar de tener un sistema capitalista globalizado en una crisis muy profunda, podemos ver todos los días que la izquierda, tanto al nivel de los movimientos sociales y la izquierda política, tiene una tendencia a limitar su horizonte yo diría, al escenario capitalista, buscando volver a más regulación del capitalismo. Y es realmente preocupante de ver que frente a una crisis sistémica, las respuestas de las izquierdas, porque son plurales, tanto al nivel de sindicatos como de partidos políticos y de otros movimientos, es muy tímida, demasiado tímida. Y uno de los aportes del CADTEM es incentivar, estimular la reflexión para volver a llevar a cabo una política realmente radical de ruptura con el sistema capitalista en sus diferentes aspectos y mecanismos de opresión, incluyendo en los mecanismos de opresión el patriarcado. Entonces, intentar aprovechar la crisis para ir más allá del capitalismo y volver a poner en la práctica un proyecto emancipador, democrático, socialista. Y digo esto porque estamos en varios países en situación de campaña electoral y es muy importante intentar introducir en las campañas electorales temas fundamentales que van más allá de ganar las elecciones para mantenerse con un proyecto de izquierda en el gobierno. Mi tercer punto es decir que el epicentro actual de la crisis global se encuentra en los países capitalistas más industrializados. En los años 80, 90, la crisis era sinónimo de países en desarrollo, tercer mundo, América Latina. Crisis de la deuda, cuando se mencionaba la crisis de la deuda, se pensaba inmediatamente en la crisis de la deuda de América Latina. A partir del año 2008, sobre todo 2010, cuando uno imagina o piensa en términos de crisis de la deuda, pensamos en Grecia, en Portugal, en Irlanda, en Chipre, en España, en Italia, en la Unión Europea, en Estados Unidos, en Japón. En Japón, por ejemplo, la deuda pública en relación al Producto Bruto Interno es 220%. Deuda en Japón, 220% del Producto Bruto Interno. En Grecia, deuda pública representa 175% del Producto Bruto Interno. En
Portugal 135%, Italia 120%, mi país Bélgica 100%, la deuda pública. En Estados Unidos 100% del Producto Bruto Interno, la deuda pública. Para darle una idea, la deuda pública externa de Estados Unidos es 10 veces superior a la deuda pública externa total de América Latina. Y los principales tenedores de la deuda externa pública de Estados Unidos son países en desarrollo. China tiene 1.300 billones de dólares de bonos del Tesoro de Estados Unidos. 1.300 billones de dólares. Cuando la deuda externa pública total de todos los países en desarrollo alcanza 1.700 billones de dólares. Es decir que realmente la crisis de la deuda ahora es sinónimo de países más industrializados y los acreedores netos al nivel, hablando solamente al nivel financiero, son los países llamados en desarrollo. Brasil tiene como más de 200 billones de bonos del Tesoro de Estados Unidos, su Banco Central. Más de 200 billones. Bueno, entonces los países industrializados se convirtieron en el epicentro de la crisis de la deuda. Por una causa bien conocida en América Latina, la socialización de las pérdidas de los bancos privados. Me refiero a la experiencia de México de los años 80-90, la socialización de las pérdidas bancarias de los bancos mexicanos. Lo ocurrió también en Chile durante la junta militar de Pinochet, ocurrió en Ecuador con la quiebra bancaria del 99, que desembocó sobre una explosión de la deuda pública. Es lo que estamos atravesando en los países más industrializados. Se habla mucho de la deuda pública, pero en realidad las deudas privadas representan en los países más industrializados 3 veces la deuda pública.